¿Y si te dijera que alguien logró engañar al mismísimo diablo? Parece imposible, ¿verdad? Al fin y al cabo, estamos hablando de una entidad que, en las historias más antiguas, siempre triunfa con su astucia. Pero esta es una historia diferente. Un relato que desafía todo lo que has escuchado sobre el poder del mal y lo que la fe y la inteligencia humana pueden lograr. Un hombre común, enfrentándose a lo impensable, demostró que lo imposible no es más que una cuestión de perspectiva. Ahora, imagínate en su lugar. Atrapado en una casa sombría, rodeado por fuerzas que apenas puedes comprender. El miedo es real, pero rendirse no es una opción. Es en ese momento cuando las decisiones que tomamos definen el rumbo de la historia. Y fue exactamente eso lo que hizo. En lugar de sucumbir, enfrentó el peligro de una manera única, utilizando nada más que ingenio y una confianza inquebrantable. Prepárate para conocer los detalles de esta hazaña increíble. Descubrirás cómo este hombre no solo sobrevivió, sino que desafió las propias reglas del mal, cambiando para siempre el destino de todos a su alrededor. Al final, lo que realmente nos protege no es la fuerza, sino la forma en que elegimos enfrentar el miedo. Y créeme, esta es una lección que no olvidarás. Era una noche densa, de esas en las que el viento parece susurrar secretos antiguos y peligrosos. El hombre, exhausto de tanto caminar, buscaba refugio antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. La lluvia fina empapaba su ropa mientras divisaba una casa aislada, con una luz tenue parpadeando a través de la ventana. Quizás allí encuentre algo de descanso, pensó, sin imaginar que la historia estaba a punto de cambiar de rumbo. A veces, es en la aparente comodidad donde se esconde el verdadero peligro. Al golpear la puerta, fue recibido por una pareja de apariencia extrañamente cordial. La mujer, con una sonrisa que parecía ocultar algo, lo invitó a entrar, mientras el hombre permanecía en silencio, observándolo con ojos penetrantes. El interior de la casa era acogedor, pero había algo en el aire, una sensación que oprimía el pecho y erizaba los vellos de la nuca. Estaré exagerando, pensó, pero su instinto le susurraba lo contrario. Los instintos, al fin y al cabo, son historias silenciosas que el cuerpo nos cuenta. Sin cuestionar demasiado, aceptó la hospitalidad. Un plato de sopa caliente y una silla cerca de la chimenea parecían un alivio tras horas de incertidumbre. Sin embargo, a su alrededor, los objetos colgados en las paredes parecían observarlo, máscaras antiguas, símbolos grabados en la madera y un sutil aroma a incienso pesado. Intentó ignorarlo, pero era como si la propia casa quisiera susurrarle algo. La historia comenzaba a revelar sus primeras sombras, y el peligro, aún oculto, acechaba en la penumbra. A medida que avanzaba la noche, las verdaderas intenciones de aquella pareja comenzaron a revelarse, como si una cortina se descorriera lentamente. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar un detalle perturbador: había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado recientemente. La mujer, con una mirada que ahora parecía hipnóticamente vacía, le ofreció más sopa, insistiendo en que descansara. La historia de aquella casa no era de acogida, susurraba sobre pactos y secretos. La tensión en el aire se volvía casi palpable. Moviéndose con cuidado, comenzó a observar con más detalle. Las máscaras colgadas no eran solo decoración, eran reliquias macabras de un pasado que no debía ser desenterrado. Y entonces lo escuchó, un sonido distante, proveniente del sótano. Una risa baja y gutural, inhumana, que hizo que su corazón latiera desbocado. Comprendió que no era un invitado allí, sino parte de algo mucho mayor, algo que implicaba sacrificios y una historia sombría sellada con sangre. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre de la pareja apareció de la nada, sosteniendo un cuchillo. «Llegaste a nosotros como estaba destinado», dijo en un tono calmado pero tan frío como la muerte. Escapar parecía imposible, la puerta estaba cerrada con llave, y las ventanas eran rejas disfrazadas de vidrio. Pero el verdadero horror no estaba en la pareja, sino en aquello a lo que servían. Escuchó a la mujer susurrar un nombre en un idioma extraño. El sonido de esa palabra resonó como un eco del mismo infierno, y en ese momento comprendió: la casa no era solo una trampa, era el escenario de un pacto demoníaco. Sintiendo la muerte acercarse como una sombra fría, el hombre supo que debía actuar. El instinto de supervivencia es una historia ancestral que todos llevamos dentro, y él se aferró a eso. Recordando algo que había oído de un viejo viajero sobre cómo engañar a los depredadores, comenzó a trazar un plan.
Revisando sus bolsillos, encontró trozos de carne seca que había guardado. Si puedo engañar el instinto de un animal, quizá pueda hacer lo mismo con una criatura de las tinieblas, pensó, transformando su miedo en estrategia. Sin mostrar pánico, fingió aceptar su destino y caminó hacia la habitación indicada por la pareja. Allí, bajo la atenta mirada de la criatura oscura que había surgido del sótano, esparció la carne seca en la cama. El fuerte olor pronto se mezcló con el ambiente, y el demonio, con ojos llameantes y dientes afilados, comenzó a inquietarse. Cuando la pareja regresó a la habitación, solo encontraron una silueta desapareciendo por la ventana en la noche, pero no antes de escuchar al hombre gritar: «Soy más astuto de lo que imaginan». El silencio que siguió fue breve. El demonio, atraído por el olor, se lanzó sobre la cama, desgarrando las sábanas en busca de la ofrenda. Mientras tanto, el hombre, escondido en el ático, escuchaba el caos desarrollarse abajo. Su plan no solo había funcionado, sino que también había confundido a sus anfitriones. Sin embargo, sabía que esta era solo la primera parte de la historia. El demonio, al igual que el peligro, no se rendiría tan fácilmente. La ira del demonio crecía como una tormenta a punto de estallar. Se dio cuenta de que había sido engañado, y su furia era algo casi tangible, llenando el ambiente con una energía opresiva. La pareja, aterrorizada, comenzó a murmurar disculpas al ser oscuro, mientras el hombre, aún escondido, observaba cada movimiento. Era como presenciar una antigua historia siendo contada de nuevo, el momento en que el propio mal descubre su vulnerabilidad. Sin embargo, sabía que el demonio no se marcharía sin llevarse algo. Con un baúl en manos, pesado y ornamentado, como si guardara riquezas de épocas pasadas, el demonio rugió de frustración. «Me han fallado», gritó, su voz reverberando como un trueno. La promesa hecha por la pareja había sido rota, y el pacto, deshecho. Ellos, que habían confiado en el poder del mal para enriquecerse, ahora se encontraban traicionados por su propia ambición. El baúl, símbolo de sus promesas incumplidas, fue llevado por el demonio en un destello de fuego. Era un recordatorio de que los pactos con el mal jamás terminan bien. El hombre, aún oculto, respiró aliviado al ver desaparecer al demonio. Sin embargo, la tensión en sus hombros no disminuyó. La casa seguía llena de misterios, y la pareja, ahora desamparada, parecía más peligrosa que nunca. Sabía que debía mantenerse alerta, porque aunque el demonio se había ido, la noche aún guardaba desafíos. Era solo un capítulo más de esta oscura historia. Mientras el demonio desaparecía, el hombre comprendió que sobrevivir no era suficiente. Necesitaba derrotar el mal de forma definitiva, pero sabía que la fuerza física no bastaría. Era la astucia, combinada con la fe, lo que guiaría los próximos pasos de esta historia. Recordando las enseñanzas de su infancia, buscó fuerzas en oraciones silenciosas. Si el mal es astuto, la sabiduría y la creencia en el bien pueden ser aún más poderosas, pensó, preparándose para enfrentar los horrores que la noche aún le deparaba. Decidido a actuar, se acercó a la pareja, que ahora parecía perdida, desprovista de la fuerza que el pacto les había otorgado. Vendieron sus almas por oro, pero ¿qué han ganado realmente?, les preguntó, lanzando una mirada directa y confiada. Sus palabras eran como enigmas, pero cargaban verdades profundas que ni siquiera ellos podían negar. Sabía que el demonio volvería, y su estrategia era clara: enfrentarlo con lo que más temía, la luz de la razón y la fe. Cada palabra suya era como un hilo de la historia, atando al mal en su propia red de mentiras. Cuando finalmente el demonio regresó, enfurecido por la osadía del hombre, este lo desafió a resolver enigmas que él mismo había creado. Con calma e inteligencia, le hizo preguntas que parecían simples, pero que confundían a la criatura. ¿Qué es más grande que el universo, pero cabe en el corazón de un hombre?, preguntó, observando cómo el demonio vacilaba. La respuesta, la fe, pareció resonar en las paredes de la casa. La astucia había vencido a la fuerza bruta, y la historia demostró que el poder del bien no se limita a las creencias, sino también al valor para enfrentarlas. El demonio, derrotado por la inteligencia y la fe del hombre, rugió de frustración antes de desaparecer en una explosión de luz y sombra. Era el fin de su influencia en la casa, al parecer, en toda la región. La comunidad, que durante mucho tiempo había vivido bajo el temor de las historias oscuras que envolvían ese lugar, finalmente pudo respirar aliviada.
El hombre, exhausto pero victorioso, se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, demostrando que la fuerza del bien supera cualquier amenaza sombría. Cuando amaneció, los habitantes se reunieron para escuchar el relato del héroe. Cada detalle, desde la carne usada como señuelo hasta los enigmas que confundieron al demonio, parecía una enseñanza disfrazada de historia. Y de hecho, lo era. Comprendieron que no solo el mal había sido derrotado, sino también el miedo que durante tanto tiempo los había aprisionado. Así, celebraron no solo la victoria, sino también la libertad recuperada. La casa, ahora despojada de su terror, fue transformada en un símbolo. Se convirtió en un lugar donde los ancianos contaban a los niños la historia del hombre que engañó al mismo diablo, con astucia y fe. Y así, la historia fue inmortalizada, no solo como un cuento de superación, sino como un recordatorio de que incluso las fuerzas más oscuras pueden ser vencidas cuando se enfrentan con valentía y estrategia. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de este hombre? ¿Tendrías el valor de enfrentar algo tan poderoso, confiando solo en tu inteligencia y fe? Esta historia nos enseña que, incluso frente a lo desconocido, tenemos dentro de nosotros las herramientas para superar cualquier desafío. Pero no basta solo con escuchar o leer sobre esto, es necesario actuar. ¿Qué te parece comenzar hoy a escribir tu propia historia de superación, enfrentando los miedos que te impiden avanzar? Piensa bien, ¿cuáles son las fuerzas oscuras que te bloquean? Pueden ser dudas, inseguridades o incluso situaciones que crees imposibles de superar. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a desafiar a esos monstruos internos? El primer paso para el cambio es creer que puedes. El segundo es actuar con estrategia. Créeme, lo que muchas veces nos separa de la victoria es simplemente la decisión de intentarlo. Si esta historia te inspiró, no te quedes quieto. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a aprender aún más sobre cómo enfrentar desafíos y transformar tu vida. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que no puedes ser el próximo en vencer a tus propios demonios? Estamos juntos en este viaje, y estoy ansioso por ver tu victoria.